10. Versículo 10, dice la escritura: porque como desciende los cielos, como desciende, perdón, de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan y come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. De manera entonces que tenemos eh, dos textos que nos hablan acerca del efecto que tiene la palabra en el hombre. Hebreos hablando acerca de lo que es la palabra, que es viva y que es eficaz, y que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Pues bien, ahí tenemos entonces lo que el Señor ha dispuesto a hacer como propósito de su palabra y el efecto de la misma, un efecto contundente. En Isaías 55 vemos cómo en el versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Es interesante para introducir este mensaje que podamos entender de que la palabra de Dios, cuando es expuesta o cuando Dios la expuso, la inspiró, la dio a conocer a sus criaturas, esta palabra no hay nada que pueda opacarla, no hay nada que pueda simplemente cubrirla. Es una palabra que trasciende, es una palabra que es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor, su palabra, no pasará. Así que es bueno entender que de alguna u otra forma la palabra de Dios trae un efecto a la vida del hombre. Y esto es lo que vamos a considerar en esta mañana con la octava número 10. Es por eso que les animo a que abran su Biblia en ese texto. Salmos 119, versículo 73. En esta mañana vamos a considerar 5 puntos que se los voy a dar a conocer de inmediato. El primero va a aparecer en su pantalla. Y estos 5 puntos tienen que ver con el efecto de la palabra de Dios en la vida del hombre, lo lleva a mirar sus orígenes. Una de las cosas que hace la palabra de Dios, en efecto, es que lo conduce, que lo lleva a mirar, a considerar, a contemplar sus orígenes. Lo segundo es que el efecto de la palabra en el hombre le proporciona, más exactamente en el creyente, le proporciona gozo personal y testimonio para aprovechamiento alegre de los demás. Cada uno de estos puntos los vamos a considerar a continuación. El punto número 3 es que el efecto de la palabra le permite al creyente, el hombre, entender que el sufrimiento está dentro del plan de Dios. Es interesante lo que vamos a considerar en este punto con base a lo que la Escritura nos habla.
cuarto es que el efecto de la palabra en la vida del hombre nutre la necesidad de estar rodeado y acompañado de piadosas influencias, de personas que tengan un temor reverente del Señor, que puedan dar un buen consejo. Pero lo quinto es que el efecto de la palabra en la vida del hombre le recuerda al corazón. Es un de continuo. Le recuerda al corazón el deseo de integridad constante mientras viva. Es decir, cada vez que nos adentramos, estudiamos la Escritura, vamos a considerar que en nuestro corazón todo el tiempo está persuadido a una constancia, integridad, a una constante vida piadosa, un corazón que hace la voluntad del Señor. Muy bien, voy a desarrollar entonces el primer punto que ustedes tienen en pantalla. Para eso vamos a ir al versículo 13. Salmo 113, 73. Salmo 119, versículo 73. Vamos a leerlo. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. En este texto podríamos notar, escuchen esto, la causa del desenlace de toda la octava. Digo la causa, porque todo lo demás es el efecto de lo que podemos describir en este punto. El efecto de la palabra en el hombre lo conduce y lo lleva al génesis de todo, a sus orígenes. Y entender esto, lo que vamos a considerar a continuación es importante. Escuchen, el salmista inicia la octava reconociendo su origen. Lo hace desde la madurez propia al considerar a Dios. Escuchen esto, no tan solo como un creador, sino como su creador. Y esto es importante y determina, por supuesto, lo que continúa. Es diferente pensar en que Dios es un creador a pensar y tener la convicción profunda de que es mi creador. Es totalmente diferente. El impacto es diferente. Detalle de que Dios es el hacedor no es un pormenor. Pues esto ubica al hombre en una posición inferior. Una cosa es que podamos decir, Dios es un creador, pero pues yo también tengo mi capacidad. Sí, hasta no considerar que es mi creador, no me ubica en una posición totalmente inferior. No me posiciona como criatura con sus características que trae la criatura. El hombre debe entender de que no es el autor, no es el diseñador ni el arquitecto. Entender esto va a corresponder seguramente en todas las doctrinas de ahí en adelante. Si entiendo que Él es mi arquitecto, si entiendo que Él es mi alfarero, si entiendo que Él es mi diseñador, el autor de mi vida, viviré esperanzado, confiado, sin queja alguna por alguna voluntad o designio que Él permita para mi vida. Este aspecto, escuchen, resulta siendo un gran fundamento para que luego el salmista podamos ver en el texto que dice, hazme entender y aprenderé. Esto ayuda a considerar el origen, el génesis, que Dios es la fuente de vida, la razón de la existencia. Creo que los cristianos deberíamos en algún momento de la vida cristiana caer en esta red, caer en este
en este tema que por cierto es profundo, pues le dará motivos, razones de su existencia suficientes. Da apertura a las diferentes acciones que con base a esa comprensión se tengan. Considerar que Dios no es el barro, sino el alfarero, es importante. Esto lo vemos en Romanos capítulo 9, versículo 20 al 21. Una vez podamos entender esto, empezamos entonces a comprender y a descansar en nuestras acciones, en la vulnerabilidad en medio de nuestras aflicciones. Romanos capítulo 9, el texto, el versículo 20, dice más antes: oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Tira el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un barro de honra y otro qué? Para deshonra. Él es el eterno alfarero, Él es el diseñador. Considerar que Dios no es el barro es importante. Hay personas que consideran que o no se consideran como barro, no consideran su naturaleza de barro. Y esto nos ayuda a entender que nosotros no formamos a Dios como arquitectos. Dios nos forma a nosotros porque Él es el arquitecto. Él es el alfarero. Entender esto, por supuesto, que nos permite tener disposición a la hora de cuando Él nos forme. Esto cambia la manera de dirigirme a Él. Cambia la manera de relacionarme con Él. La manera como le comprendo. La disposición a obedecerle. Es interesante porque el texto en el Salmo dice: tus manos me hicieron y me formaron. Continúa diciendo: hazme entender y aprenderé. Es una disposición de obediencia. Tú eres mi diseñador, tú eres mi autor. Enséñame, hazme entender. Todo cambia cuando profundizamos en que Dios es nuestro hacedor. Esto sucedió con David en las 9 octavas anteriores. No se había considerado tal cosa. David, no vemos en los textos anteriores un texto similar a este. Podemos notar, escuche por favor, que este texto aparece justamente en esta octava y no antes, porque el efecto de la palabra que Dios había empezado a hacer o a dar en el corazón de David lo llevaron a sus orígenes. Entre otras cosas, si usted nota en las anteriores octavas, David tiene todo el tiempo diciéndole: hazme entender, enséñame tus estatutos y voy a aprender, hasta que el efecto mismo de las enseñanzas del Señor lo llevaron a que reconocieran sus orígenes, quién era su hacedor. De manera que si usted lleva años, meses escuchando las escrituras te van a traer a que identifiques, a que reconozcas que solo Dios es tu hacedor. Podemos deducir que el efecto de la palabra siempre fue, escuche, es y será llevar al hombre a sus orígenes. El efecto de la palabra es, fue y será llevar al hombre a su hacedor, a quien lo creó. Eso es lo que uno de los efectos que nos llevan las escrituras. Miremos en el Salmo 100, versículo 3, por favor. Salmo 100, versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hasta no entender que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, no daremos valor a que pueblo suyo somos y que somos ovejas de su prado. Job 33, versículo 4, también hay una escritura que nos habla acerca de que el Espíritu de Dios me hizo, dice el texto, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Fue Dios y es Dios nuestro hacedor. Isaías 51, por favor vayan a ese texto. Isaías capítulo 51, versículo 3. ¿Ya te has olvidado de Jehová tu hacedor? Diciendo el Señor a su pueblo. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado, ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, están leyendo el 12, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Escuchen, para continuar considerando la manera como debemos vivir, es clave que podamos considerar que Dios es nuestro hacedor, que Dios es nuestro creador, que Él nos hizo. Lo anterior dará razón suficiente para que en obediencia respondas a sus mandamientos. Si Dios no hubiese o no es tu hacedor, entonces podrías tener alguna razón para desobedecer. Pero como es tu hacedor, como es el creador de tu vida, como es el que te sostiene, deberíamos considerar obedecerlo. Deberíamos caer de rodillas delante del Señor. Esto no ocurre con el necio que dice no hay Dios, Salmo 14:1. El que dice no hay Dios, si no hay Dios no hay mandamientos. Si no hay Dios, entonces no hay creador. Si no hay Dios, no hay hacedor. Si no hay Dios, no hay génesis. Si no hay Dios, no hay un origen. Si no hay Dios, no hay a quién obedecer. Pero el Dios que fundó los cielos y la tierra, que extendió los cielos y la tierra, dice Isaías 51:13. Él es el Dios al cual debemos obedecer. De manera que podemos entender que David fue guiado a admirar esta verdad. El Salmo 119. Para continuar, escuché con razones profundas su deseo por los mandatos del Señor. Piensen por favor en esto. ¿Por qué David empieza considerando este tema? Tus manos me hicieron. Porque este tema, porque poder volver a los orígenes nos da razones profundas para obedecer los mandatos del Señor. El Salmo 139, miren por favor lo que está escrito. Salmo 139, versículo 13. Que tú formaste mis entrañas, dice y escribe David. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El versículo 23 al 24 es maravilloso, porque dice: examíname, oh Dios,
y conoce mi corazón. ¿Por qué David concluye el Salmo 139 diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón? Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad. ¿Por qué él concluye de esta manera? Porque todo lo anterior estaba relacionado con el entendimiento de que solo Dios lo conocía. Así que, como tú me conoces, hazme entender. Como tú me conoces, conoce mi corazón. Como tú me conoces, pruébame. Como tú me conoces, conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad. No hay en efecto ninguna individuo en la tierra, ninguna persona, ninguna palabra que cause este efecto al cual se pueda consultar, que sea fuente de vida, porque ninguno sobre la faz de la tierra es creador, solo Dios. Y miren por favor el versículo 24 de ese la última frase del versículo 24. Dice, y guíame en el camino eterno. Nótese cómo nuevamente termina este salmo. Guíame en el camino eterno. Solo un hacedor puede guiar, puede proveer lo suficiente como una guía, como un mapa para poder dirigirnos a la gloria eterna. Es importante considerar, volviendo al salmo, que además el texto usa un antropomorfismo, diciendo tus manos me hicieron. Esto lo que permite pensar es que mientras Dios, escuchen esto por favor, mientras Dios iba diciendo, se iba concretando la creación. Escuchen por favor y se lo vuelvo a repetir. Mientras Dios iba diciendo, la creación se iba concretando. Usted dirá, ¿qué acabo de decir? Estoy diciendo que cuando Dios dijo, la creación fue, se concretó la creación. Sin embargo, no pasó así con el hombre. Dios no dijo que se haga el hombre. Esto no pasó con el hombre. Miremos en Génesis capítulo 1, por favor. Voy a hacer este ejercicio de manera breve. Que vayan a ese capítulo. Vamos a seleccionar unos textos. En el versículo 3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el versículo 6, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. O sea que en el día primero Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. En el día segundo Dios dijo, haya expansión, separó las aguas de los cielos. En el versículo 9 vemos que dice, dijo también Dios, júntense las aguas. Nótense que es de la boca de Dios, del decir de Dios, hay algo que se concreta inmediatamente. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Así que en el versículo 9 al 11, siendo el tercer día, él juntó las aguas y descubrió lo seco, lo cual llamó tierra. Fue en el tercer día. Y ahí mismo, en ese momento, en ese día, dijo, produzca la tierra hierba verde con semillas según su género. Miremos el versículo 14. Dijo luego Dios,
haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Así que en ese cuarto día Dios dijo que se hicieran las lumbreras en la expansión. Todo esto tiene que ver con las estrellas, los astros, con el sol y la luna. Pero miramos luego en el versículo 20, de nuevo una expresión, y es: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. De manera que en el quinto día de la creación, Dios dijo que fueran, dice, que se produjeran de las aguas seres vivientes. Ahí están los monstruos marinos, están las aves que vuelan sobre la tierra. Pero en el versículo, y este es el día 15, pero en el versículo 24 notamos algo, y es que dice: luego dijo Dios, escuchen esto, produzca la tierra seres vivientes según su género. Es decir, en el sexto día Dios empezó a poblar la tierra con animales que iban a pisar la tierra, con animales haciendo referencia a seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. E hizo Dios animales de la tierra según su género, versículo 25. Pero tiene algo hermoso, y es que en el versículo 26, cuando Dios dijo, dio su boca, y cuando se dispuso a hacer al hombre, no dijo: hágase el hombre, sino que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Aquí todavía no había algo concreto. Había una propuesta de creación de un ser humano, es decir, de una criatura que pisara la tierra diferente a cualquier otra criatura. Lo que quiero decir es que en el Salmo 119, versículo 73, David dice: tus manos me hicieron y me formaron. Esto nos anima a pensar. De hecho, he puesto acá que la creación no fue como todas las demás creaciones, la creación del hombre. Dios dijo: hagamos, no dice que se haga. Por tanto, no somos fruto de lo que Dios dijo, sino de lo que Dios se propuso hacer cuando dijo: hagamos al hombre. Dicho de esta manera, vayan a Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre, lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios se detuvo a hacer la creación, luego por ella iba a enviar a su hijo a salvar. De manera que lo que sucedió con el hombre es que Dios mismo lo formó. Y esto es lo que David reconoce en el versículo 73. Esto nos anima a pensar, escuchen, que cuando David dice: hazme entender, es una expresión que al menos significan tres cosas. Lo primero es: porque fui creado de manera diferente, entre paréntesis, tus manos, dame entendimiento. No vemos a los animales rogando a Dios por entendimiento, sino a la criatura especial de Dios rogando por entendimiento. Como: porque fui creado de manera diferente, dame entendimiento. Número 2, porque fui creado para sojuzgar y señorear tu creación, quiero conocer tus pensamientos. Esto es interesante, porque en el Génesis 1:28 dice que Dios bendijo al hombre y dice: y vayan y sojuzguen y enseñoreense sobre los peces, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias
que se mueven sobre la tierra. Piense, por favor, la necesidad de obedecer los mandamientos del Señor para ejercer una buena mayordomía sobre la tierra. Siendo la creación especial de Dios, Dios a esa creación, a nosotros, dijo, vayan y sojuzguen y vayan señoreen sobre la tierra. Ejerzan mayordomía. Por eso, ¿para qué a mí me sirve? Me sirve para entender, número uno, que usted es una creación diferente. Número dos, que es necesario que usted obedezca los mandamientos del Señor para que usted ejerza en su casa responsablemente una buena mayordomía de lo que no es suyo, sino que es del Creador. Dios hizo todas las cosas. Nuestros hijos no son nuestros, son del Señor. La mascota que tenemos en la casa no es nuestra, es del Señor. Debemos señorearnos, debemos gobernar, ejercer mayordomía sobre todas las cosas, sobre la creación. Pero lo tercero es porque fui creado por ti. Solo tú sabrás conducir la vida. ¿Por qué David está pidiendo entender y aprender los estatutos del Señor, sus mandamientos? Porque David se dio cuenta que era necesario aprender justamente para poder conducir su vida. En el versículo 80 lo vemos: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Este reconocimiento que David hace resalta la omnisciencia de Dios. En el versículo 73 resalta el poder, resalta la autoridad de Dios, el gobierno, resalta que Él es el arquitecto. Es interesante que lo seguido en el pasaje es lo que resulta luego de reconocer que Dios es el hacedor. Indudablemente Él es el hacedor. Jeremías 1:5, vemos cómo el Señor le dice a Jeremías, al profeta: yo soy tu hacedor, yo te formé. Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a la nación. ¿Sabe lo que está diciéndole Dios a Jeremías acá? Es: todo lo que yo te voy a mandar a hacer radica en esto. Yo soy que tu hacedor. Yo te he escogido para algo que adelante de tu vida vas a hacer. Te he escogido. Yo soy tu hacedor. Estoy determinando entender que el efecto de la Escritura nos envía a los orígenes. Es determinante para continuar la vida en adoración. Venir y postrarnos ante su presencia. Miren el Salmo 95:6. Salmo 95, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. Si Él es nuestro hacedor, vengan, adórenle, vengan, póstrense, vengan, arrodíllense delante de Él, porque Él no es cualquier cosa. Él es nuestro hacedor. Pero el otro efecto que causa la palabra del Señor es que le proporciona gozo personal y testimonio al creyente, al hombre que teme al Señor, para aprovechamiento alegre de los demás. Esto lo vemos en el versículo 74. David considera nuevamente los que temen al Señor, como lo hizo en el versículo 1 del Salmo. Sin embargo, ahora hace referencia a que él esperaba que ellos ahora se alegraran en verle. Yo me imagino a David en la primera octava diciendo: yo no quisiera que estos hombres me vieran, porque no sería alegría, ni siquiera se detendrían a verme. ¿Me hago entender? En la octava número 1, David está admirando los hechos. Pero ahora David dice, podríamos mencionar, o sí, pero una vergüenza que ellos miraran a David. Ojalá fuesen ordenados.
Pero aquí David ya ahora los considera nuevamente a ellos, pero ahora David esperaba que ellos ahora se alegraran. Justamente porque él había puesto su esperanza en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces? En muchas ocasiones decimos, ahora sí que me miren. Ahora sí que he crecido, que he madurado. Ahora sí que guardo fidelidad a Dios. Ahora sí que me miren. Que miren mi testimonio, ahora sí. Le había puesto su esperanza en la palabra de Dios. David se interesó de alguna manera en cómo los que temían al Señor le veían. No como una dependencia de sus dichos, porque hay personas que dicen, no como, que no me importa lo que la gente diga. Pero David sí le importaba la opinión de los santos, de los que temían al Señor. Y a veces esto no es lo que ocurre en el pueblo cristiano. Esto es lo que menos ocurre muchas veces entre creyentes. A mí que no me diga nada porque no quiero saber nada, yo soy así y se acabó. Pero cuán importante es el consejo y el análisis, la opinión de un hermano en la fe genuino. Cuán importante. Cuán importante que es, hermano, a mí. Mira, no estás bien. Mira, ¿qué está pasando? ¿Cómo está tu vida con el Señor, tu relación? He visto que no vas a la iglesia, no te congregas, que no participas. Te he visto silencioso, te he visto. Qué bueno es poder recibir un consejo. David se interesó de alguna manera como los que tenían al Señor le veían. El gozo propio de David en la manera como vivía era el gozo de aquellos que caminaban en el temor del Señor. Y esto es maravilloso. Porque cuando usted y yo tenemos gozo de saber que estamos haciendo bien las cosas, estoy seguro que los demás que temen al Señor también se van a alegrar. No, pues, no, mira que hice esto, ¿no? Y el pastor como, excelente, muy bien, muy bien. Vamos adelante. Pero cuando somos motivo de tristeza y esto lo contrario, pues es lamentable. Versículo 74 dice: los que te temen me verán y se alegrarán porque tu palabra es verdad. Esto muestra un crecimiento de lo expresado en el versículo 5 del Salmo. Ahora el salmista estaba no solo expuesto a la palabra, escuchen esto, sino que además con su testimonio se paraba delante de los que temían al Señor. Y se alegraba en sus alegrías. Y no es como, hey, mírenme, aquí estoy. Naturalmente el que cambia, el que madura y el que crece es notorio. Y en la alegría de aquella persona hay alegrías de toda la iglesia. Esto es una constante en las escrituras. La alegría de los santos al considerar cómo otros caminan en el Señor. Veremos en 2 de Corintios 7, del 4 al 9. Vemos a Pablo alegre, contento, gozoso. Vemos a Pablo lleno de gozo porque la iglesia de Corinto, en la iglesia de Corinto había una buena. El versículo 4 dice: mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Yo pueda decir, sí, es que va. Es que usted está contento porque nosotros estamos así. Miren, y eso sí, usted ya contento. Pablo dice: yo estoy gozoso en todas nuestras tribulaciones. Estoy en medio de dificultades, versículo 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto, de adentro temores. De fuera conflictos, de adentro temores, pero estábamos ¿qué? Con gozo.
¿Y cuál era el gozo de Pablo? ¿Qué gozo tenía Pablo? Versículo 9. Voy a leer los otros textos. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Esto es un gozo enorme que tenía Pablo. Pablo se gozaba porque ellos habían sido persuadidos, contristados al arrepentimiento. Y este es el gozo de alguien que teme al Señor. Primera de Timoteo 4:16. Pablo le dice a Timoteo: hey, ocúpate de ti mismo. Ocúpate de estas cosas. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te vieron. Así que el gozo trae consigo unas acciones, una conducta, un compromiso, un servicio, una permanencia. Esperar en la palabra de Dios no solo brinda gozo personal, sino que ocasiona alegría y provecho para nosotros. Te lo digo de nuevo. Esperar en la palabra de Dios no solo brinda gozo personal, sino que ocasiona alegría y provecho para los demás, para los santos. Si esperamos en la palabra de Dios, somos diligentes, estoy seguro que a su esposa, que a su esposo, que a sus hijos, esto le va a ser provechoso. David escribe un afecto de los que temen a Dios al verle esperar en la palabra de Dios. Podríamos pensar entonces, los invito a que consideremos lo antagónico, lo diferente, y es el efecto que podría tener los que temen al Señor al ver cómo una persona desobedece las Escrituras. Una cosa es el gozo y la alegría de los que temen al Señor de ver cómo otro obedece, se santifica. Pero otro muy diferente es los que temen al Señor que vean cómo otra persona desobedece. Esto no es un gozo, esto no proporciona alegría, esto trae tristeza. Permítanme, los ilustro con esto. Miremos en Mateo 23, del 37 al 39. Veamos cómo nuestro Señor Jesucristo tiene su corazón. Si está con gozo o si está triste. ¿Cómo está el afecto de Jesús frente a lo que está sucediendo con su pueblo? Mateo 23, del 37 al 39. Quisiera que si puedes poner la Biblia Dios habla hoy. Esa versión. Mateo 23, del 37 al 39. Miren lo que dice. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y miren, por favor, en la Nueva Traducción Viviente, este texto cuando lo leí, Lucas 19, del 41 al 44. Les estoy mostrando aquí era el afecto que tenía Jesús ante la desobediencia del pueblo. ¿Cuántas veces Jerusalén, Jerusalén, ven ustedes que mataron a los profetas? Y quise recogerlos como una gallina recoge sus polluelos, pero ustedes no quisieron. Eso es un afecto de desobediencia, de fruto. Estoy triste porque ustedes no se han venido en obediencia al Señor. En Lucas 19, del 41 al 44, dice: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a
llorar. ¿Cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz? Es Jesús en un monte llorando. ¿Por qué? Por la ciudad, diciendo: ¿cómo quisiera que entendieras el camino de la paz? ¿Por qué será que Jesús está llorando? ¿Por qué será que Jesús está diciendo esto? Porque ellos no entendían. Así que hay gozo cuando alguien entiende, cuando deciden, cuando se santifican. Pero hay tristeza, hay dolor, hay llanto, hay lágrimas, cuando no hay un entendimiento. Pero ahora es demasiado tarde, dice Jesús, y la paz está oculta a tus ojos. Pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no aceptaste tu oportunidad de salvación. La otra versión dice: porque no pudiste discernir el tiempo de tu visitación. Individualmente, la alegría está ligada al vínculo, a la unidad, al amor y fraternidad. David, por esperar en la palabra de Dios, ahora sea parte de aquellos del versículo 1 del Salmo. Esto lo vincula, esto lo hacía parte. Mire, querida familia, si usted no cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted no hace parte de la iglesia. Usted podrá congregarse, sentarse en las bancas de una congregación. Pero si usted vive de manera voluntaria, pisoteando la sangre de Cristo, pues no eres parte. En 1 de Juan capítulo 3 dice que el que es engendrado por Dios no practica el pecado, porque está la simiente de Dios en él. Así que el gozo de la salvación, esto trae unidad. Vemos cómo David experimentó la tristeza por aquellos que no consideraban obedecer la palabra del Señor. Esto lo vemos en el versículo 53 del Salmo 119. En la versión, en una traducción viviente, creo que dice: estoy furioso porque ellos no obedecen. Esto es lo que viene al corazón. Pero si el efecto de la palabra es llevarnos a mirar los orígenes, proporcionarnos gozo personal y testimonio para aprovechamiento alegre de los demás, pues el tercer punto es que el efecto de la palabra, esto usted va a escuchar a continuación, creo que es una locura, es algo hermoso. Es que le permite entender que el sufrimiento está dentro del plan de Dios. Hace 8 días estábamos andando un poco en este tema, pero cuando estudio este texto, creo que han salido unas cosas diferentes que nos ayudan a entender un poco. Es interesante, entonces, cómo Dios en su sabiduría disciplina al hombre. Ojo con esto. Dios disciplina al hombre no en su tontería, no en su despachatez, no en su improvisación. Dios disciplina al hombre y lo aflige en su sabiduría. Y esto es hermoso. David dice: conozco que tus juicios son justos, en el versículo 75. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Esto es maravilloso. Permítanme. Los juicios de Dios son severos e insoportables para el hombre. Si vamos atrás, vemos cómo Dios nos ha mostrado su severidad en los juicios. Sodoma y Gomorra. Vemos cómo permite la aflicción de todo un pueblo, la humillación de todo un pueblo en 70 años.
Se lo voy a mencionar despacio. Los juicios de Dios son severos e insoportables para el hombre. Jamás el hombre podrá soportar y estar de pie cuando Dios procede en juicio, a enjuiciarlo. Sin embargo, escuchen esto. Entender que si Dios aflige es la manera más noble de proceder. Pues aquí hay mucho por considerar. Pues siendo justo, podría pagar al pecador conforme a lo que merece. Sin embargo, vemos cómo David reconoce que contrario a que Dios le diera muerte, le afligió. Siendo esta la manera de otorgar lección al pecador. Escuchen por favor esto para que podamos entender. El pecador Dios no lo mata, antes le prolonga la vida en su misericordia. Le permite que le conozca. Eso ha pasado con nosotros. Pero lo que sí Dios hace es otorgarnos lecciones de vida. Y permite la aflicción para, con miras a que en la humillación volviéramos sus ojos a él. Así que podríamos decir, temiendo a equivocarnos, la aflicción es un pequeño juicio de Dios. Es Dios siendo bueno, expresando su justicia justamente para que el hombre pueda reaccionar y volverse. Porque Dios sabe que en sus justos juicios jamás el hombre que puede soportar. Es interesante porque en el versículo 75 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, que conforme a tu fidelidad. Este texto nos anima a considerar que Dios tiene razón cuando aflige. Cuando Dios aflige, tiene razón. El hombre requiere juicio con severidad por la multitud de sus pecados. Y David reconoce tal cosa. Él entendió que particularmente en la aflicción vivida, Dios estaba mostrando sus justos juicios, pero también la necesidad de misericordia. Esto, cuando lo estudié, creo que me dio un poco de para atrás. Le doy gracias al Señor por su sabiduría. Porque Él no me afligió o Él no nos aflige sin tener razón. Él nos aflige teniendo razón. Entre otras cosas, si usted enferma, si usted muriera y fuera condenado, eso es lo que usted merecería. Y si usted enferma, y si yo enfermo, y si pasara cualquier otra cosa, pusiera nuestra vida vulnerable, Dios tendría razón. Pero en su misericordia se nos ayuda. Y antes permite que en la aflicción podamos conocer. Es una manera noble de proceder de Dios. Es Dios siendo bueno, afligiéndonos. Es interesante porque, reitero en el versículo 75, este hombre está diciendo, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Tus juicios son justos. Que conforme a tu fidelidad me afligiste. Él entendió particularmente que la aflicción vivida, en la aflicción vivida Dios estaba mostrando sus justos juicios, pero también la necesidad de misericordia. Si tenemos algo bueno en nuestra vida, si usted tiene y goza de salud, es porque Dios así en su misericordia lo permite. Porque un esclavo
del pecado, no merecería ni siquiera qué, ni siquiera salud, ni siquiera ser provisto de alimento, porque es un esclavo del pecado. Mas Dios en su misericordia y en su gracia nos asiste. La necesidad entonces de la aflicción, Dios está mostrando sus justos juicios, pero también la necesidad de misericordia. Escuchen esto. Y que si en medio de la aflicción, que por cierto era justa, había recibido humillación y consuelo, todo había sido por la misericordia del Señor que había salido a flote. Si usted nota, juntamente con el versículo 75 aparece el versículo 76 hablando de las misericordias de Dios. Él dice, tus juicios son justos, que conforme a tu fidelidad me afligiste, sea ahora tu misericordia para consolar. Él está entendiendo que Dios aflige, pero está entendiendo que Dios asiste y tiene misericordia. De manera que los versículos 76 y 77 toman lugar cuando consideramos lo anterior. Pues por las misericordias de Dios, el salmista había recibido los dichos de Dios para vivir esperanzado. En medio de los nobles, justos juicios de Dios expresados en la aflicción. Es notorio que el propósito de la aflicción en David se cumplió. Pues ahora vemos un hombre cuyo deleite fue la ley de Jehová. Dinkeley dice una expresión, la cito en este momento. Si supiéramos lo que Dios sabe, pediríamos exactamente lo que Él nos da. Si supiéramos lo que Dios sabe, pediríamos exactamente lo que Él nos sabe, lo que Él nos da. Dios sabe todas las cosas. Y recuerden que Él, en su sabiduría, no en su torpeza, Él disciplina. Hay un libro que se llama Lágrimas Valientes, de Ancha López. En ese libro he extraído lo siguiente. Dios nos rescata por amor. Nos muestra nuestra podredumbre. Nos llama al arrepentimiento y nos da hambre y sed de justicia. Todo esto lo hace Dios. No de las cosas que tienen las Kardashian, dice ella, o de los eventos de Pinterest, ni siquiera las relaciones perfectas. Al empezar a amar la Biblia, el corazón deja el ropaje viejo como la culebra deja su piel. Y desea otras cosas que de hecho no son cosas. Cosas que hacen que mis vecinos que aún no conocen a Jesús personalmente cuestionen mi salud mental. Cosas que en realidad son vehículos que nos llevan a postrarnos con la cara en el piso para adorar a Dios. La Biblia y la revelación del Espíritu Santo, al leerla, nos va afinando el gusto, el olfato y la vista espiritual. Continúa diciendo, yo solo quiero que me dé o me quite lo que sea necesario para atesorarlo a Él, como mayor deleite de mi vida. ¿Cuántos podríamos elevar una oración como esta? David dice, conforme a tu fidelidad me afligiste, en el versículo 77, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cuántos pudiésemos orar diciendo, yo solo quiero que me dé o me quite, Señor, lo que sea necesario para atesorarte a ti? Y entonces seas el deleite de mi vida. Jesús no es el medio para conseguir lo que mi corazón caído desea. Hermoso. Jesús no es el medio para conseguir lo que mi corazón caído desea. Él es nuestra meta. Y todas las cosas sirven para que veamos que Él es todo. Deseo quererlo más, dice ella, más que a cualquier otra persona o cosa.
Eso pido, quererlo, amarlo. Si lo que pedimos es tenerlo a Él, jamás nos vamos a quedar sin recibirlo. Por eso yo no voy a desear que te conceda nada sin antes pedirte tu mayor petición sea Él. Linda oración. Por eso yo no voy a desear nada. Esto nos enseña como padres de desearles tanto a nuestros hijos. Deberíamos no desear que se les conceda nada sin antes pedir que su mayor petición sea hallarlo a Él, sea una completa satisfacción. Dios pone al hombre vulnerable para que venga a Él. Esto lo vemos en Éxodo 3:1, donde el Señor escucha el clamor del pueblo. Y ahora lo conduce a Moisés al corazón del desierto. Es interesante. Ayer estábamos estudiando en casa esto. Notábamos cómo Moisés, en la península del Sinaí, Moisés se aproxima al corazón extraído, al corazón del desierto, de las ovejas de Jetro. Este hombre, cuando va y ve la zarza que está ardiendo, escuchen esto. Este hombre intenta llegar a la zarza. El Señor le dice: espera, porque el lugar que estás pisando, quítate la sandalia de tus pies. El monte de Dios, el Sinaí, está ubicado en un lugar árido, solitario. Estaba solamente Moisés con unos animales. Y Dios le pone un límite. Escuchen esto, porque esto lo vamos a necesitar ahora para concluir. Moisés tiene una relación con el Señor. Y luego en Éxodo, capítulo 19, el pueblo es traído Moisés es traído al Sinaí. Y es en ese momento que Moisés recibe las tablas de la ley. ¿Sabe lo que le dice Dios a Moisés? Le dice: dile al pueblo que no se acerque mucho al monte, porque si se acercan mucho van a morir. Pero ahora Moisés estaba en el monte. Ahora Moisés estaba con el Señor. Eso nos da una gran lección. Es que acercarnos a Dios, de hecho David lo conoce. El acercarnos a Dios no debería ser de cualquier manera. Pues Dios pone y establece. Y cuando nos lleva al desierto, y cuando nos lleva a las aflicciones de la vida, no solamente para que vengamos a Él de cualquier manera, es para que vengas a Él, consideres que Él es santo, que Él pone unos mandamientos. Si bien en todas las octavas hemos notado cómo David está diciendo: hazme entender, enséñame tus mandamientos. Me he acercado a ti, pero sé que tú eres un Dios de límites, de normas, que prohíbes que pueda estar como un puerco atollado en el pantano. A Moisés se le dijo esto, y al pueblo también. No hace Dios ninguna acepción. Quisiera que fuéramos algunos textos. Creo que los demás puntos son muchos más breves. En dicho lugar fue necesario, ya le voy a dar los textos. Pasar por el desierto fue necesario. De hecho, en Éxodo 7:16, el Señor le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo para que mi pueblo me sirva en el desierto. Entonces, consideramos que el desierto o las aflicciones son momentos no necesarios. Pero aquí es donde el pueblo empieza a depender del Señor. En la soledad es cuando el hombre se vuelve frágil. Era necesario que el pueblo considerara la necesidad de Dios
provisión, su protección, su formación, etcétera. Fue el tiempo de humillación que David consideró lo descarriado que andaba. Fue en tiempo de humillación, cuando David empezó a considerarlo descarriado. Esto nos muestra como fuese necesario que Dios nos pasara por diferentes pruebas para dar a conocer su voluntad. Miren por favor lo que dice el libro del profeta Oseas, en el capítulo 2, versículo 14. Oseas 2, 14. Pero ve aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hablando de Israel, voy a traer al desierto y allí hablaré a su corazón. En el capítulo 5, versículo 15 de ese mismo profeta, de ese mismo libro, dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia buscarán. ¿En su angustia qué? En su angustia. Dios nos disciplina y nos forma por medio de la aflicción. Y este es el efecto que hace la palabra. Es el gozo de ser traídos. La gratitud de gracias, Señor, porque expusiste mi vida en la aflicción para buscarte. Pero mire lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Escuchen eso. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. A veces pensamos que solo de Dios viene lo bueno. Lo bueno en términos nuestros. Creemos que Dios solamente, Dios hay maripositas amarillas, que solo Dios es el que es amor y pues Él me va a mimar y me va a vendar las heridas. Date cuenta que Dios también quiere. Dios también rompe. Y Dios también hace que duele. Ese es nuestro Dios. Si todo esto, como decíamos el domingo anterior, para que reaccionemos y fijemos nuestros ojos en Él, entonces el sufrimiento y las aflicciones es lo mejor que le puede pasar a Él. Porque en su angustia, porque cuando falta todo, entonces le buscamos. Cuando duele, entonces volvemos a Él. Step Tripp dice: el sufrimiento es siendo Dios. Bueno. El sufrimiento es siendo el Dios. Siendo. Al atendernos y acercarnos, continúa siendo bueno en darnos importantes para relacionarnos deleitosamente. Si es Dios bueno y justo, ¿por qué no hace nada para evitar el dolor? Dicen algunos. Lo que debemos pensar es: si Dios es bueno, ¿por qué no hace nada para evitar el dolor? Debemos pensar lo siguiente. Usted se hace esa pregunta. ¿El Padre hizo algo cuando su Hijo moría en la cruz? Cuando a Jesucristo estaba siendo vituperado, calumniado, enjuiciado, señalado, provocado, tentado. El Padre hizo algo cuando a su Hijo estaba agotado. Es que Él es bueno. Es que mi hijo es bueno. Es que mi hijo, es que tal persona, es que nada ha hecho. Es que no merecemos esto. ¿Crees que Jesús mereció lo que dio? El Padre también tuvo hijo. Espero que lo recuerdes. Nuestro Padre también tuvo un hijo, el primogénito de la creación, y aquel fue inocente de maldad.
Hoy muchos tratan de entender a través de su dolor. Esto lo saqué de un extracto de la película. Hoy muchos tratan de entender lo que está sucediendo a través del dolor. Incluso consideramos lo bueno o malo que sucede cuando se perjudica o daña a lo propio. Hoy decimos, Dios es bueno cuando nos da y nos conviene. Pero Dios es malo cuando nos daña, cuando nos rompe. Recuerda que Dios es alfarero. Y que Dios en Jeremías 18 tiene toda la potestad de destruir la vasija y volverla a hacer. Así que Dios puede hacer con nosotros lo que bien le parezca. Porque Él es nuestro hacedor. Y si nos hace pasar por el dolor, el sufrimiento y nos aflige, es Dios siendo bueno. Lo vemos en David. Como David dice, humillado, estaba descarriado. Humillado, me di cuenta que estaba descarriado. De esa manera muchas veces nos sentamos en la silla de jueces. El punto de juzgar a Dios, al punto de juzgar a Dios simplemente por no entender lo que sucede. Este es uno de nosotros. Se dan cuenta que uno de los pilares fundamentales del efecto que produce la palabra es volvernos a nuestros orígenes. Él es nuestro hacedor, Él es el alfarero y Él hace con su barro lo que Él bien le parece. Y nadie puede simplemente cambiar los designios del Señor. Él es soberano y todo lo que Él hace es perfecto. Además recordábamos lo que decía aquel hombre, Tim Keller. Si supiéramos lo que Dios sabe, pediríamos exactamente lo que Él nos da. El salmista se refugia en el consuelo por haber entendido. No en el consuelo por haber entendido, sino porque en la misericordia de Dios fue consolado. Aun cuando los justos juicios de Dios le condujeron a la aflicción. David supo que los justos juicios de Dios lo habían puesto en aflicción, pero que las misericordias, de hecho lo dice en el versículo 64, en tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Así que viene una pregunta. ¿La aflicción fue necesaria para David? Pregúntale al que está a su lado. Fue necesaria para el pueblo, para que el pueblo volviera los ojos al Señor. Para usted, para mí. ¿Cuál es tu actitud frente al sufrimiento, a la aflicción? Mire Dios otra vez, mira. Aquí como cuando usted era pobre. Dios no se ha acordado de él. Tiene una actitud diferente. Glorifica a Dios en medio de las aflicciones. Porque es Dios formando. Es Dios glorificándose en su vida. El número 4. Es más corto. El efecto de la palabra en la vida del hombre, del creyente, nutre la necesidad de estar rodeado y acompañado de piadosas influencias. Lo vemos en el 78 y 79. El salmista no quedará avergonzado. Dice el versículo 80. Mientras caerá la vergüenza sobre los orgullosos que le han calumniado. David dice, si yo permanezco en tus estatutos, yo no voy a caer como ellos. Haciendo referencia a los que temen a Dios como Él, se alegrarán al ver de esto. El versículo 79 es una conexión directa con el versículo 74. Dice, los que te temen, me verán y se alegrarán. Es decir, seguirán su ejemplo de constancia y fidelidad a Dios y a su ley. Pues su fe tambalee como resultado de las actividades de los soberbios. Miren, que la fe tambalee como resultado de necios.
Hablando en palabras españolas, lleguemos a casa y haya algún comportamiento o alguna actitud necia. Buenos son las influencias piadosas. Bueno es la compañía de los que temen al Señor. Cuando soy tentado en mi casa o en mi trabajo, cuando soy provocado a responder de cualquier manera, qué bueno es una influencia piadosa que pueda enrutar mi vida y decir, no soporto. Es que no merece que yo sea honesto. No, sea honesto. Es que él roba a los demás, pero tú no lo hagas. Es que él es violento y ofensivo con los demás, pero contigo, en cuanto a ti, sé diligente, guarda tus palabras, sé prudente, guarda tu lengua, no respondas, conócelo. Hablando del jefe, de la jefa, de una cuestión laboral, hablando de nuestra condición de ciudadanos, es que es injusto. ¿Cómo voy a soportar esto? Qué bueno es una influencia. Nuestra fe esté tambaleando, nuestra fe necesite algo. Lo número 5 es el efecto de la palabra, es que nos recuerda al corazón el deseo de integridad constantemente. Esto no va a cambiar. La palabra de Dios, si usted la estudia, si en la iglesia predicamos las escrituras, esto no va a cambiar. Me refiero al deseo de integridad constante. Ese es el efecto de la palabra. Dios no te llevará, una vez mencioné esta palabra, esta frase, Dios no te llevará a ser harina de otro costal. Si Dios te enseña su palabra, démonos cuenta que, por cierto, vamos a ser persuadidos todo el tiempo a vivir en integridad constante. No esperes otra cosa de la Biblia. Por supuesto que hoy tenemos tantas cosas, predicaciones que persuaden el deseo del hombre, aferrarse a los bienes materiales, tantas cosas. Pero el efecto ponderante de la escritura es que nos anima a vivir en integridad. En el Salmo 51 lo dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa expresión, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, es el efecto de lo que es bueno. Es el resultado de lo que es bueno. Dios nos lleva a esto. Dios nos lleva a buscar esta. Dios nos lleva a rogarle y decirle, crea en mí. Porque Él perdona, porque Él sostiene, porque Él es misericordioso. En el Salmo 57:7, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Qué bueno que esta sea nuestra oración. Mi corazón, oh Dios, está dispuesto. Queremos finalmente Lucas 8:15. Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, de la semilla, de la parábola del sembrador, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Pero familia, para dar fruto con perseverancia, no se trata de perseverar congregándonos. Se trata de perseverar dando fruto. Usted podrá nunca faltar a un servicio en la iglesia, pero no hay perseverancia en fruto. La rutina y el hábito de congregarse se ha tomado tu corazón. Cuidado, porque muchas veces somos engañados. Como vamos a la iglesia,
todo está bien. Como nos reunimos con la congregación, todo marcha bien. El texto nos anima a pensar, perdón, que si la semilla ha caído en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra ahorita y dan fruto con perseverancia. El llamado es a dar fruto con perseverancia. ¿Qué efecto ha hecho la palabra de Dios en ti? Para terminar, ¿qué efecto ha hecho la palabra de Dios en ti? Tu corazón es animado a una integridad constante. Cuando usted sale de la iglesia, usted es animado a decir, oh, por Dios, necesito más, Señor. Santifícame tu verdad. No quiero pecar contra ti, Señor. Ordena mis caminos, enséñame tus mandamientos. Preguntémonos, ¿en tu corazón está el gozo de la salvación? Antes de que busque la alegría para los demás, ¿hay alegría en tu corazón? En el Salmo 40, David nos permite entender que, como dice el texto, hazme hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está lleno de mi corazón. ¿Te agrada? ¿Te agrada escuchar y obedecer? ¿Te agrada la diligencia que ha tomado tu vida en obedecer al Señor? ¿Mi gozo? ¿Crees que tus influencias son provechosas para mantenerte en el camino? ¿Consideras que tu vida es alegría para los que temen al Señor? ¿Usted considera que como vas en el camino es alegría para los que temen al Señor? ¿Entiendes que tu aflicción es Dios mismo rompiendo el mundo y formándote como alfarero? Dígale que estás curado. Que tu aflicción radica desde un corazón limpio, sensato, te esfuerzas con urgencia, eres afligido, estoy rompiendo tu molde. Y así no hayas hecho ningún esfuerzo. Dios te trajo hasta aquí. Y no has sido obediente. Dios está dispuesto a romper el molde. Hacer todas las cosas. Por favor, vamos a ponernos sobre nuestro pies. Señor, te damos gracias. Tú eres Dios misericordioso. Tu palabra dice que la tierra es llena de misericordia. Tus justos juicios tú nos has permitido vivir experiencias que, por cierto, han sido que hoy conocemos, que han sido obra tú las has hecho. Tú mismo tienes la capacidad de romper, de volver a ser. Tú eres nuestro alfarero. Tú eres el mismo que viene, pero tú tienes que limpiar, que lava, que cubre las heridas. Tú mismo eres soberano. ¿Quién como tú? Y hoy descansamos. Porque no tenemos un Dios en los cielos caprichoso que venga simplemente a humillarnos, a aplastarnos, sino que todo esto, Señor, es justamente para volvernos nuestro corazón. Si en este mundo hubiese otro tipo de razonamiento,
entonces entendiéramos que hay otra opción, que hay otro camino, que hay otra sabiduría, pero no hay una sabiduría más perfecta que donde tú afliges. Simplemente tú estás siendo bueno. Es lo que merecemos. Mereceríamos, esclavos del pecado, mereceríamos el castigo, mereceríamos nuestras llagas estuviesen putrefactas, pero tú eres el que lava nuestras heridas. Tú eres bienestar para nuestra alma, eres nuestro Salvador. Tú eres misericordioso y entonces nos levantas. Como dice Jeremías 31, esperanza hay también para tu porvenir. Los hijos volverán a su propia tierra, dame de tu pueblo. También consideramos lo que continúa diciendo, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como un ovillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Señor, gracias por todo lo que haces, porque en tu sabiduría es que tú nos disciplinas. Descansamos en que tu voluntad es perfecta. No hay nada que en tu sabiduría venga a contrariar nuestra alma. Antes bien, tú has dispuesto todo para salvar el alma. Reconocemos que tú eres nuestro hacedor y que tú haces con nosotros como tú quieras. Gracias, Señor. Que tú nos has hecho como una creación especial, diferente. Necesitamos tus mandamientos. Enséñanos. Aprenderemos si tú nos enseñas para poder ejercer mayordomía sobre todo lo que nos has puesto. Sobre nuestros hijos, sobre nuestras esposas, en nuestros lugares de trabajo. Las esposas en su sabiduría para poder guiar sus hogares. Gracias porque todo lo haces bien. Descansamos en ti. Gracias por las influencias piadosas que traes en nuestra vida. Porque nos recuerdas cada vez que abrimos tu palabra, nos recuerdas la necesaria, constante integridad de nuestro corazón. Nos dirigimos hacia ti, Señor. Dice esta semana que estamos iniciando. Permítanos descansar en este día, gozarnos